El Mundial debería unirnos, pero a veces las cámaras captan momentos perturbadores. Estos son los sucesos más oscuros jamás transmitidos en un Mundial. En 1996, la Selección Nacional de Guatemala se preparaba para enfrentar a Costa Rica en un partido de eliminatorias para la Copa del Mundo de la FIFA de 1998 en la ciudad de Guatemala. Pero incluso antes de que el partido pudiera empezar, el estadio ya se estaba sobrepoblando de manera peligrosa. Los reportes varían un poco sobre los números exactos. Algunos relatos posteriores decían que cerca de 50,000 personas intentaban asistir, a pesar de que el estadio solo tenía capacidad para albergar a unos 37,500 en los días previos al partido. Otros reportes de la época decían que aproximadamente 60,000 aficionados llegaron a un estadio con una capacidad de unos 45,000. Pero de cualquier manera, el problema era el mismo. La enorme sobrepoblación de personas en las gradas se debió principalmente a la circulación de miles de boletos falsificados. Esto provocó que la asistencia total resultara completamente incontrolable al sobrepasar por mucho la capacidad real autorizada para el estadio. Ya faltaba una hora entera para el pitazo inicial, y el inmueble se encontraba absolutamente saturado de gente. Los aficionados estaban apretados en cada rincón del estadio. Algunos se sentaron peligrosamente en los muros más altos. Otros estaban junto a las luces de la cancha, en el techo de los palcos de prensa y en las áreas de acceso de las escaleras. Cada espacio abierto parecía estar lleno de gente, y aún así, más seguidores intentaban entrar. La mayor y más peligrosa presión se concentró de forma crítica en el sector de la General Sur. Miles de aficionados desesperados intentaron avanzar con fuerza por un pasillo sumamente estrecho sin tener salida alguna. De pronto, lo que era una simple fila para entrar a ver el fútbol se transformó en una trágica y mortal avalancha humana. La gente era empujada hacia adelante por la presión de los de atrás. Los que estaban al frente quedaron atrapados. Algunos cayeron y otros fueron aplastados contra las barreras y la parte baja de las gradas. El movimiento de la multitud se convirtió en pánico y luego en una estampida. De pronto, estallaron peleas violentas entre la multitud, lo que terminó agravando seriamente la situación. La seguridad fue incapaz de detener el avance y la gente comenzó a asfixiarse por la falta de aire. Todo este desastre ocurrió antes de que el partido siquiera pudiera dar inicio. Los rescatistas tuvieron que cortar las cercas de metal para poder bajar a las personas atrapadas en las gradas. Se reportaron muchísimas víctimas con moretones severos, rostros cubiertos de sangre y varios huesos rotos. A muchísimas personas les habían arrancado la ropa por completo durante el caos total. Los bomberos cubrían los cuerpos sin vida, mientras los heridos recibían auxilio médico urgente. El presidente Álvaro Arzú, que observaba todo desde un palco, decidió cancelar el encuentro ante la magnitud de la tragedia. Se reportó que los mandatarios de ambas naciones estaban presentes en el lugar. Pero para ese momento, ya era demasiado tarde para docenas de personas. Al menos 84 habían muerto. Más de 100 resultaron gravemente heridas, y los hospitales atendieron a cientos por fracturas, asfixia y estado de shock. Los recuentos posteriores registran más de 200 heridos. Muchos de los fallecidos eran niños. Después del desastre, la FIFA impidió que el estadio se usara para partidos internacionales durante más de 2 años. Siguiendo sus recomendaciones, se redujo la capacidad del inmueble de forma considerable. El estadio no contaba con asientos numerados, lo que dificultó el control adecuado de la multitud presente en el evento. En junio de 1962, Chile e Italia se enfrentaron en Santiago. Lo que debía ser un partido de la fase de grupos de la Copa del Mundo terminó convirtiéndose en la Batalla de Santiago, cuando 2 jugadores fueron expulsados. Hubo golpes. Los jugadores se escupieron entre sí. La policía tuvo que intervenir 4 veces, y el árbitro a cargo ese día era Ken Aston, el oficial inglés que más tarde estaría estrechamente ligado a uno de los cambios más importantes en la historia del fútbol: las tarjetas amarillas y rojas. Pero en este punto, esas tarjetas aún no existían. Ken Aston debió controlar uno de los partidos de fútbol más violentos en la historia de los mundiales, apoyándose solamente en su silbato, gestos y la intervención policial constante. Para comprender toda esa tensión acumulada, es necesario recordar que Chile organizaba el Mundial de 1962 solo 2 años después del devastador terremoto de Valdivia, el sismo más potente jamás registrado en la historia, un desastre natural que impactó de forma muy severa toda la organización nacional del evento. En aquel entonces, se cuestionaba seriamente si Chile realmente debía ser la sede del torneo. 2 periodistas italianos publicaron una serie de insultos brutales contra la ciudad de Santiago, describiéndola de forma despectiva como un lugar sumamente pobre y atrasado.
Incluso llegaron al extremo de burlarse de sus servicios básicos, como los taxis y los teléfonos. Escribieron sobre desnutrición, analfabetismo, alcoholismo y pobreza. Dijeron que la capital solo tenía 700 camas de hotel. Afirmaron que barrios enteros estaban entregados a la prostitución abierta, y en una de las frases más provocadoras, compararon que Chile fuera anfitrión del Mundial con Mussolini, enviando a la Fuerza Aérea Italiana a bombardear Londres, agregando que ni siquiera llegaron. Cuando esos reportes llegaron a Chile, la reacción fue furiosa. La prensa chilena respondió llamando a los italianos fascistas, mafiosos y por los escándalos de dopaje recientes que involucraron a algunos jugadores del Inter, también drogadictos. Los periodistas italianos que habían escrito las notas originales fueron obligados a huir del país. Y en un bar de Santiago, un periodista argentino fue confundido con un italiano, lo golpearon y terminó hospitalizado. Cuando Chile e Italia se enfrentaron, el ambiente ya era tóxico. Italia jugaba contra el anfitrión ante una afición convencida de que su país había sido insultado. La primera falta ocurrió a los 35 segundos. Fue la advertencia de lo que vendría. Definitivamente, aquello no fue un partido de fútbol. Apenas al minuto 8, el jugador Giorgio Ferrini cometió una falta grave y fue expulsado, pero se negó rotundamente a abandonar el campo. El encuentro parecía más una pelea callejera violenta que un juego en un escenario mundialista. Ferrini simplemente no salía del terreno de juego. La Policía Nacional tuvo que entrar a la cancha y sacarlo prácticamente a rastras en medio de discusiones caóticas. Mientras el árbitro intentaba lidiar con la expulsión, algo más sucedió en el otro lado del campo. El jugador Leonel Sánchez le rompió la nariz a Humberto Maschio tras darle un fuerte zurdazo, pero el árbitro increíblemente no lo vio. Sánchez siguió jugando en la cancha e Italia se quedó únicamente con 10 hombres. Un jugador fue expulsado y otro resultó lesionado apenas comenzando el partido. Al minuto 38, Mario David cometió una falta sobre Sánchez, quien respondió dándole una bofetada en la cara. El juez de línea estaba cerca, pero Sánchez volvió a escapar del castigo minutos después. David intentó patear a Sánchez en la cabeza. Ken Aston no lo perdonó. Mario David fue expulsado del partido y como resultado, Italia quedó con solo 9 jugadores en el campo. Entre empujones y escupitajos, la policía tuvo que intervenir en 3 ocasiones más antes de que sonara el pitazo final. Por largos ratos, el juego apenas parecía tratarse de goles. Se trataba de furia y venganza que se habían llevado directo a la cancha. Y de alguna manera, a pesar de todo esto, el partido continuó y finalmente Chile ganó 2-0. Ken Aston ya había arbitrado los 2 partidos de Chile en el torneo, pero después de la batalla de Santiago, nunca volvió a pitar otro partido de un mundial. Años después, él se convirtió en una figura clave dentro de los comités arbitrales, y sus traumáticas vivencias en el campo fueron lo que realmente motivaron la creación y el uso de las tarjetas amarillas y rojas. Al revisar las grabaciones de la época, lo más extraño y curioso de notar es que el árbitro central no portaba tarjetas de ningún tipo. Absolutamente todo se debía comunicar mediante palabras, señas confusas y gestos, en un duelo que estaba totalmente fuera de control, donde la barrera del idioma solo servía para empeorar el caos reinante. Los resúmenes del encuentro llegaron a Gran Bretaña varios días después por vía aérea. Cuando finalmente se emitieron, los comentaristas locales describieron las impactantes imágenes con una introducción que fue verdaderamente lapidaria para el deporte. Lo que verán a continuación es la exhibición más estúpida, espantosa y vergonzosa de fútbol que se haya visto posiblemente en toda la historia de este gran deporte mundial. Aquel fue su primer duelo, y muchos esperaban que fuera también el último. Sin embargo, se enfrentaron otra vez en 1966, donde Italia ganó 2-0. Aunque hubo juego rudo, nunca volvió a llegar a semejante nivel de violencia extrema como en aquella ocasión inicial. En 2010, Corea del Norte llegó al Mundial por primera vez en 44 años. Este era un equipo que representaba a uno de los regímenes más cerrados y opresivos de la Tierra, un lugar donde el fracaso, en especial el fracaso público, significaría mucho más que simples críticas de los aficionados o malos titulares en los medios. Quedaron en el grupo G junto a Brasil, Portugal y Costa de Marfil. En papel era brutal, pero al principio, de hecho, el equipo le dio a la gente una razón para creer. Su partido de debut fue contra Brasil, uno de los equipos más famosos en la historia del fútbol. Dentro de Corea del Norte, el juego no se transmitió en vivo, se emitió más tarde, 17 horas después. El equipo lo hizo mucho mejor de lo que muchos esperaban. Pero Brasil ganó 2-1, y para un equipo del que se esperaba que fuera completamente superado, una derrota ajustada contra Brasil parecía casi una victoria.
Corea del Norte incluso anotó al final del partido, dándole a sus seguidores algo que celebrar. Luego vino el segundo juego, esta vez contra Portugal. Y en esta ocasión, en un movimiento inusualmente arriesgado, Corea del Norte mostró el partido en vivo por televisión. Para un régimen caracterizado por un control tan sumamente estricto, este logro fue algo enorme. Tras competirle de tú a Brasil, el gobierno confió lo suficiente para transmitir el siguiente juego totalmente en vivo. Pero lamentablemente, esa decisión acabó muy pronto en un desastre total. Portugal anotó una vez en el primer tiempo, y luego en el segundo tiempo, todo colapsó. Entró gol tras gol. Al final, Portugal había ganado 7-0. Lo que había comenzado como una rara transmisión en vivo de orgullo nacional, se convirtió en una humillación mostrada en tiempo real. Y esta no fue una derrota cualquiera. Fue de las peores palizas del certamen. Para ellos, el Mundial pasó rápidamente de la esperanza a una vergüenza de carácter internacional. Cayeron derrotados ante Costa de Marfil al final. Tras 3 juegos, se fueron sin un solo punto y con 12 goles en contra. En cualquier país del mundo, eso sería muy doloroso. Probablemente el entrenador sería criticado. Los periódicos se burlarían de los jugadores, pero eventualmente todos seguirían adelante. Pero esto era Corea del Norte, y según los reportes, lo que pasó al regresar a casa fue mucho más perturbador. Los medios surcoreanos informaron que a principios de ese mes, el equipo y el técnico fueron convocados al Palacio de la Cultura del Pueblo en Pyongyang. Fueron obligados a subir a un escenario frente a unas 400 personas, incluyendo funcionarios, estudiantes, atletas y periodistas. Y luego vino lo que se describió como una humillación de 6 horas. Según los informes, cada jugador fue criticado uno tras otro por su desempeño en el Mundial. Los únicos que supuestamente evitaron esta humillación fueron Jong Tae-se y An Jong-hak, porque jugaban en Japón y no habían regresado directamente a Corea del Norte con el resto del equipo. Pero para los demás, el castigo no terminó con las críticas, porque luego, según los reportes, les dijeron a los jugadores que dieran un paso al frente por turnos y criticaran en público a su propio técnico, Kim Jong-un. Y aquí es donde la historia se vuelve aún más oscura. Al parecer, Kim Jong-un había sido señalado para ser castigado. Según los informes, fue acusado de traicionar a Kim Jong-un, el hijo y heredero del entonces líder Kim Jong-il. En ese momento, Corea del Norte se preparaba para una transición de poder, y los reportes sugerían que, si la selección hubiera tenido un buen mundial, el régimen planeaba darle el crédito de ese éxito a Kim Jong-un. En otras palabras, un buen mundial podría haberse usado como propaganda. Había rumores de que Kim Jong-un fue enviado a trabajos forzados en una construcción en Pyongyang. Otros reportes decían que lo pusieron a trabajar como albañil, y se temía por su seguridad. Human Rights Watch luego notó que no había reportes de más castigos severos o prolongados, pero también señaló por qué todavía había motivos para preocuparse. En Corea del Norte, los funcionarios y figuras públicas podrían enfrentar graves consecuencias si fracasaban. Y según una fuente de inteligencia de Corea del Sur, los atletas y entrenadores que decepcionaban al régimen ya habían sido enviados a campos de prisioneros antes. La fuente sugirió que, en realidad, el equipo pudo haber escapado con un castigo leve, diciendo que dadas las expectativas que tenía Corea del Norte para el Mundial, el régimen podría haber hecho algo peor que solo reprenderlos por fallas ideológicas. Andrés Escobar no parecía el tipo de jugador ligado a las tragedias más oscuras de los mundiales. Era un defensa central colombiano, nacido en Medellín. Lo conocían como el Caballero, un defensa tranquilo con un estilo de juego limpio, alguien que se manejaba con mucha compostura en la cancha, y alguien que había trabajado para promover una mejor imagen de Colombia en una época en la que el país solía asociarse internacionalmente con la violencia y los cárteles de la droga. Pero en el verano de 1994, todo lo que rodeaba a la selección de Colombia estaba bajo un tipo de presión muy diferente. Era la Copa del Mundo de 1994 en Estados Unidos, y Colombia llegó al torneo con expectativas enormes. Lamentablemente, su campaña colapsó de forma estrepitosa y muy pronto. En el segundo juego contra el anfitrión, Estados Unidos, un solo instante cambió para siempre la vida de Andrés. John Harkes mandó un centro al área y Andrés, al intentar bloquear el pase, desvió el balón hacia su propia meta, marcando un gol en contra. Finalmente, Estados Unidos ganó el encuentro 2-1. Para el equipo de Colombia aquello fue un desastre absoluto. Ahora debían vencer forzosamente a Suiza en el último duelo de grupos para intentar avanzar. Pero eso solo no era suficiente para ellos. Necesitaban que Estados Unidos venciera a Rumania en el otro partido simultáneo. Colombia hizo su parte, pero Rumania derrotó a Estados Unidos 1-0. Así, Colombia quedó eliminada,
terminando en el fondo del Grupo A. Él intentó defender a su país con todas sus fuerzas, pero en la compleja realidad colombiana de entonces, el fútbol no era simplemente un juego. Tras el torneo, tuvo la oportunidad de visitar a sus familiares en Las Vegas. Sin embargo, prefirió regresar a Colombia. Fue así como el jugador volvió a su natal Medellín apenas unos días después de la eliminación. A los 5 días de estar ahí, Escobar llamó a sus amigos cercanos. Juntos fueron a un bar en el sector de El Poblado y luego se dirigieron a una licorería local. Luego entraron a una discoteca. En la noche se separó de sus amigos. A las 3 de la mañana, Andrés estaba solo en un estacionamiento, en su auto, cuando 3 hombres aparecieron. Empezaron a discutir con él. 2 de ellos sacaron pistolas, y luego a Escobar le dispararon 6 veces. Se reportó que, después de cada disparo, el asesino gritaba, ¡Gol! Los agresores huyeron rápidamente en una camioneta, dejando a Escobar gravemente herido. Él murió en el hospital, apenas 45 minutos después. Solo tenía 27 años. Se cree firmemente que lo mataron a causa de aquel autogol. Y aunque el motivo exacto y las personas detrás de esto se volverían tema de disputas y acusaciones, el mensaje que se llevó el mundo fue horrendo. Un jugador se había equivocado en el Mundial y días después estaba muerto. El impacto viajó mucho más allá de Colombia. La imagen internacional del país, ya dañada por la violencia, se manchó aún más. Y en el Reino Unido, la BBC incluso emitió una disculpa pública después de que el comentarista Alan Hansen, durante la Argentina contra Rumania, el día posterior al asesinato de Escobar, comentó que un defensa argentino, citando, merece que le disparen por un error como ese. Humberto Castro Muñoz, guardaespaldas de un cártel de drogas en Colombia, fue arrestado la noche del 2 de julio de 1994. El acusado confesó el crimen al día siguiente. Él trabajaba como chofer de Santiago Gallón, quien perdió fortunas enteras apostando por el triunfo de Colombia. En junio de 1995, lo condenaron finalmente a 43 años de cárcel. Pero esa condena no se quedó en 43 años. Luego se redujo a 26 años por someterse al Código Penal vigente en 2001. Debido a más reducciones por trabajo y estudio en prisión, fue liberado por buena conducta en 2005. Al final, Humberto Castro cumplió alrededor de 11 años. Sus 3 supuestos cómplices fueron absueltos. También hubo acusaciones de que los hermanos Gallón sobornaron a funcionarios para que la investigación se centrara solo en Castro, el hombre que apretó el gatillo. Los fiscales sospechaban que Castro podría haber estado siguiendo sus órdenes, pero nunca tuvieron suficiente evidencia creíble para probarlo en la corte. Así que, al final, Castro fue condenado, mientras que los hermanos Gallón no. La tarde del 27 de abril de 1993, un avión de transporte militar despegó de Libreville, Gabón. A bordo iba casi todo un equipo nacional de fútbol. Era la selección de Zambia, conocida como los Chipolopolo, y en ese entonces eran uno de los equipos más prometedores de África. Ellos habían quedado en tercer lugar en la Copa Africana de 1990, y para el año de 1993 buscaban asegurar su pase al Mundial enfrentándose contra Senegal. Pero el largo viaje a la ciudad de Dakar no sería nada sencillo para el equipo. Fue la Fuerza Aérea de Zambia la que organizó el vuelo, el cual contaba con 3 escalas técnicas programadas. Pero incluso antes de despegar, ya existían claras advertencias. El avión, fabricado en 1975, había estado muchos meses fuera de servicio recientemente. Se realizaron vuelos de prueba el 22 y el 26 de abril, pocos días antes de que el equipo viajara. Antes de salir hacia Senegal, las revisiones revelaron defectos en el motor, partículas de carbón en los filtros de aceite, cables desconectados y rastros de sobrecalentamiento. Aún así, el vuelo siguió según lo programado. En Brazzaville, la primera escala, surgieron más fallas. Pero, ignorando las señales, el avión siguió su curso. No todos los jugadores iban en ese avión. 3 jugadores de Chipolopolo, que jugaban en clubes de Europa, hicieron planes de viaje por separado desde sus clubes hacia Senegal. Unos pocos minutos después de despegar de la segunda escala en Libreville, algo salió muy mal. El motor izquierdo del avión se incendió y falló. El piloto ya estaba bajo mucha presión. También había traído al equipo de un partido en Mauricio el día anterior, y según la investigación, la fatiga luego sería considerada como uno de los factores en lo que pasó a continuación. Dentro de la cabina, el piloto intentó responder al fuego, pero cometió un error fatal,
y en lugar de apagar el motor izquierdo dañado, apagó el derecho. Eso significó que el avión se había quedado sin potencia en ambos motores durante el ascenso desde el aeropuerto de Libreville, y sin potencia, el avión no podía seguir volando. Momentos después, cayó al Océano Atlántico, a unos 500 metros de la costa. Todos los 25 pasajeros y los 5 miembros de la tripulación murieron. Entre los muertos había 18 jugadores, el entrenador de la selección y parte del cuerpo técnico. La pérdida fue indescriptible. Una generación del fútbol zambiano se extinguió en minutos. En 2002, las familias recibieron $4 millones de compensación, pero nada podía reemplazar lo que se había perdido. La selección de Zambia aún tenía que disputar las eliminatorias y la Copa Africana de Naciones. De la nada, se vieron obligados a reconstruir su selección por completo. Armaron un nuevo equipo liderado por Bwalia, el capitán que logró sobrevivir al viajar desde Europa por separado del resto del grupo. La tarea era brutal. Terminar la campaña mundialista de Zambia mientras cargaban el recuerdo de los compañeros que deberían haber jugado a su lado. De alguna manera, se quedaron cerca. Zambia casi clasifica al Mundial de 1994, quedando a solo un punto de Marruecos. Meses después del accidente, Zambia compitió en un torneo importante con un equipo reconstruido. De alguna manera, contra toda expectativa, no se vinieron abajo. Con un gran juego ofensivo, el resucitado equipo zambiano logró llegar hasta la final contra Nigeria. En 2012, volvieron a disputar una final en Libreville, a pocos metros de donde ocurrió la tragedia. El recuerdo de los caídos lo inundaba absolutamente todo en ese momento. Aquella final contra Costa de Marfil terminó con un empate de 0-0. Tras los penales, Zambia ganó por 8-7. Alzaron así su primer título en Libreville, muy cerca de donde ocurrió su tragedia más oscura. Dedicaron esta victoria a los jugadores, técnicos y a la tripulación que fallecieron en el año de 1993.